felicitarlos por el salón. Lo primero que uno dice acá es impresionante, y me impresionó ver un cartel de aviso de obra en la puerta. Así que muy bien, los felicito, por la verdad que es un placer estar acá frente a ustedes en un edificio de tan alta categoría y con tanto cuidado y tanta preocupación por la arquitectura, que es lo que nos convoca esta noche para hablar un poco de las construcciones y de la arquitectura que queremos para nuestra ciudad, porque creemos que hay mucho por hacer, hay mucho por mejorar, y entre otras cosas lo que tenemos que mejorar es la normativa, que entendemos que es obsoleta. El desafío que nosotros tenemos es tener una ciudad mejor, una ciudad más verde, una ciudad más disfrutable, y con una serie de características que se vienen discutiéndose ya mucho tiempo. Como ustedes saben, en el año 2008 Buenos Aires acordó un plan urbano ambiental, y en ese plan urbano ambiental, además de las características que se propiciaron para el desarrollo de la ciudad, en el cual hoy estamos viviendo a través de todos los planes de movilidad, de desarrollo urbano y obras que ustedes estarán viendo y sufriendo en muchos casos, como el Metrobús, la peatonalización y todas aquellas iniciativas que toma el gobierno producto de este plan acordado por la comunidad política y profesional ya desde el año 2008, un plan que se discutió durante 10 años y que afortunadamente se transformó en una política de Estado, y que de alguna manera va guiando las iniciativas del gobierno. En ese plan, lo que también se planteó es que se revisaran las normas urbanísticas, el Código de Planeamiento Urbano, el Código de Edificación, el Código de Habilitaciones, porque entendía este plan que estas normas hay que actualizarlas para acomodarlas a la iniciativa del plan, pero además para actualizarlas y para permitir que se actualicen a diario o periódicamente de acuerdo a la evolución de la industria. En esta lógica de pensar y de revisar las normativas, lo primero que nosotros hicimos fue establecer cuáles eran los alcances de los distintos códigos. Nosotros básicamente la construcción de la ciudad se rige por dos códigos, el Código de Planeamiento Urbano y el Código de Edificación. El Código de Edificación es aquel que define las características de los edificios, cómo tienen que construirse, cuáles son los materiales, cuáles son las tecnologías, cuáles son sus características técnicas en términos de funcionalidad, de habitabilidad, de iluminación, bueno, todo aquello que define a un edificio independientemente de dónde se localiza. En cambio, el Código de Planeamiento Urbano es aquel que define las características del edificio en función de dónde se localiza. Es decir, habla del barrio, habla del distrito, habla de las alturas máximas respecto de ese distrito, línea de frente interno, la superficie máxima, qué usos son admisibles en un barrio y en otro. Todo eso se define en el Código de Planeamiento Urbano. O sea, el Código de Planeamiento Urbano es un código que está absolutamente ligado a la ciudad. Por eso ahora lo llamamos código urbanístico. En cambio, el Código de Edificación es algo que habla exclusivamente del edificio. Es decir, que el código podríamos llevárnoslo, si queremos, a otro distrito. Podríamos llevárnoslo a Avellaneda, podríamos llevárnoslo a Vicente López, y es el mismo código, si quisiéramos. ¿Por qué? Porque no depende de dónde está, no habla de Retiro, de San Nicolás o de Villa Crespo. Habla de los edificios en general. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque una de las cuestiones que tienen los códigos hoy es que están, en algunos casos, cruzados. ¿Por qué? Porque los códigos, en realidad, hasta el año 77 eran uno solo. El Código de la Edificación, que es un código que se sancionó en el año 43, es un código que en el año 77 se le desprendió toda una parte, todo esto que recién definí, y se transformó en el Código de Planeamiento Urbano. Por eso, a partir del año 77 tenemos dos códigos que se llaman Código de Edificación y Código de Planeamiento Urbano. Bueno, como recién les decía, el principal desafío que tenemos, que es cambiar el código, tiene que ver con que el código es muy antiguo, es del año 43.
Es decir, es un código que se pensó en aquella época para una ciudad que se construía con una determinada tecnología, bajo una determinada característica, con una sociedad que tenía una determinada configuración en aquella época que es muy distinta a la configuración que tiene hoy. Tenemos como habitantes de la ciudad, hoy hasta cambiaron los modos de habitar, pero no solamente cambiaron los modos de habitar, cambiaron las tecnologías, cambiaron los materiales, cambiaron incluso hasta los trámites. Entonces, es muy necesario que para poder construir la ciudad del futuro, esa ciudad que cada uno de nosotros nos imaginamos como una ciudad mejor, los instrumentos jurídicos nos acompañen en esa evolución, nos acompañen en ese cambio, para que, lejos de ser un estorbo, ser un problema, sean un motor para el desarrollo. Porque la tecnología de la construcción es una tecnología que evoluciona muy lentamente, pero que evoluciona. Y que dentro de las industrias es una de las industrias que evolucionan más lentamente. Si ustedes comparan la evolución de la tecnología de la construcción del año 43 respecto de hoy en día, ha cambiado mucho menos que lo que ha cambiado, por ejemplo, la tecnología de los automóviles. O sea, imagínense que este código fue un código con el que se construyeron edificios contemporáneos. Bueno, el Cábana, que es del 35, pero edificios de aquella época que son muy distintos, que tenía autos del año 45, con esos guardabarros gigantes. Bueno, todos los autos evolucionaron un montón, en cambio los edificios no evolucionaron a la par. ¿Eso qué significa? Que la evolución de la construcción es más lenta, pero es sostenida. Y de hecho, hoy, gran cantidad de los problemas que tenemos en la construcción es que la normativa no acompaña esa evolución. Por eso es tan importante que modifiquemos o que permitamos que la modificación normativa habilite modos de construir mucho más modernos. Muchos de ustedes habrán escuchado el año pasado que había problemas con construcciones que se clausuraban porque utilizaban tecnologías que no estaban incorporadas en el código. Bueno, se fueron salvando una serie de situaciones complicadas a través de resoluciones, disposiciones. ¿Por qué? Porque no está la normativa lo suficientemente ajustada como para admitir esas tecnologías en forma automática. De manera que esta complejidad nos fue motivando a revisar de una vez por todas el código de la edificación. ¿Cuántos de ustedes conocen el código de edificación acá? Somos pocos. Bueno, no, bastantes. Ahora se animaron a levantar la mano. El código de edificación es, más allá de que tiene una gran antigüedad, es un código que es del año 43, que la principal modificación que tuvo fue en el año 2003. ¿2003 seguro? Sí. Que es la ley 962, que es la ley de accesibilidad, y que después ha sufrido algunas modificaciones de orden técnico, pero no tuvieron no lo modificaron sustancialmente. Nosotros estamos haciendo cambios sustanciales y ahora les voy a contar con Verónica, vamos a hacer un breve repaso por todos los aspectos en los que estamos cambiando. Pero les quiero dejar un primer mensaje respecto de lo que es el cambio de código. El cambio de código es un cambio que permite hacer muchas cosas que hoy el código no permite. Es decir, el modelo con el que nosotros trabajamos es que el código amplíe las posibilidades de incorporar tecnología y nuevas formas de construir en la construcción vigente. Prácticamente todas las formas de construir actuales siguen siendo permitidas. No estamos generando prohibiciones o haciendo ciertas limitaciones, salvo en determinados aspectos que después vamos a ver con mayor precisión. Pero este código amplía las posibilidades. Este es el primer punto importante que tienen que entender como concepto. Después, el otro aspecto importante que tiene como cambio este código es que mantiene una lógica desde el punto de vista de la redacción
parecida a la que tiene el código actual para no hacer un cambio tan violento en el paradigma de la lectura de las leyes, pero cambia algo sustancial, que es que se divide la redacción de la ley, que establece objetivos y prestaciones a alcanzar de las construcciones, de lo que llamamos el reglamento técnico. Es decir, ahora el código va a tener dos partes: la ley propiamente dicha, que es este código, y un documento o una serie de documentos llamados reglamentos técnicos. Estos reglamentos técnicos son los reglamentos más específicos, más concretos desde el punto de vista técnico, que se actualizan y se revisan periódicamente, permitiendo la incorporación cotidiana y periódica de las tecnologías que se van agregando a la construcción. ¿Por qué? Porque entendemos que la construcción incorpora permanentemente novedades, pero sobre todo va a incorporar muchas novedades. La tecnología viene, o sea, el mundo está evolucionando muy fuertemente. Algunas cosas son muy visibles, otras no tanto, pero tenemos que estar preparados para poder recibir toda esa nueva iniciativa y esa nueva creatividad que pueden producir nuestros profesionales, nuestras industrias, nuestras empresas, que realmente hoy están de alguna manera un poco condicionadas. La estructura del código desde el punto de vista legal, ahora vamos a ver algo un poquito más aburrido, pero básicamente reconoce la principal, digamos, por lo menos ordena la característica de cómo se ejecutan las obras. O sea, es decir, las obras tienen básicamente 3 etapas, que son las etapas previas a la construcción, que es el proyecto, la etapa de la ejecución de la obra, donde se establecen todos los controles que se hacen y se deben hacer en las obras, y después la etapa de la vida útil de los edificios, que es algo que hoy está puesto en la legislación de una manera bastante suelta, bastante inconexa, pero que nosotros estamos incorporando como un cuerpo principal de la legislación en lo que hace a la construcción de edificios. Y por supuesto tiene un capítulo para algo muy importante respecto a la construcción, que es la cuestión administrativa. La cuestión administrativa que tiene que ver con los trámites. La redacción del código la estructuramos en base a estos conceptos. Conceptos que después vamos a ver que atraviesan distintas partes del código en forma horizontal. La administración clara y transparente, la libertad con responsabilidad, la estética urbana y la preservación patrimonial, la habitabilidad, accesibilidad y salubridad, la seguridad, la actualización de los usos, de las prescripciones para cada uso, la sustentabilidad y la eficiencia energética, la actualización tecnológica, recién les mencionaba un poquito eso, la conservación y el mantenimiento, la innovación y la creatividad como un eje conceptual muy fuerte, y el proceso participativo. Cuando hablamos de proceso administrativo ágil y transparente, decimos que estamos revisando este punto porque entendemos que los procesos de tramitación de permisos de construcción son procesos lentos desde el punto de vista administrativo, pero también desde el punto de vista, están diseñados de una manera arcaica. Ustedes piensen que para obtener permisos de construcción hoy tenemos 2 tipos de permisos: avisos de obra y permisos de obra. Los avisos de obra sirven para muy poca cosa, para hacer pequeñas refacciones, y los permisos de obra sirven para todo lo demás. O sea, es o una cosa o la otra, y no existen matices. Entonces nos encontramos frente a requisitos que son iguales para obras de 200 metros cuadrados que para obras de 10.000 metros cuadrados, con enormes cantidades de documentación, con enorme cantidad de responsabilidades, y que no reflejan lo que la realidad de las construcciones necesita. Entonces, nosotros con la nueva legislación lo que estamos planteando es que haya distintos tipos de permisos de obra. Esto va a agilizar fuertemente lo que nosotros podemos administrar desde la administración pública en el registro de planos, para que se establezcan distintos requisitos en función de la complejidad, requisitos documentales, requisitos de responsabilidad, y además que tengan distintos plazos de tramitación
de plazos máximos de tramitación. Entonces, todo esto nos permite tener un horizonte de previsibilidad mucho más estable, que es algo muy necesario en el mundo de la construcción, en el real estate. O sea, para poder planificar el proceso es un aspecto muy importante donde la legislación nos tiene que poder acompañar. Entonces, estamos creando nuevos tipos de permisos de microobras, que son los permisos, por ejemplo, para modificación de locales comerciales, que hoy a veces tratan de encajarse en un aviso de obra, entonces después viene la agencia de control y dice, no, esto es una obra, necesita un permiso, se clausura. Entonces, bueno, muchos de ustedes estarán vinculados a procesos de modificación de locales comerciales y verán que tiene este tipo de problemas. Después incorporamos permisos de obras menores, que son obras de menor envergadura, como si fueran, digamos, casas o obras de una superficie limitada. Obras que llamamos permisos de obras mayores y permisos de obras mayores en altura. Todo esto va cambiando en función de la complejidad que tienen, donde se requiere mayor documentación y donde se requieren intervenciones necesarias de distintos profesionales. Por ejemplo, en una obra mayor vamos a requerir necesariamente una dirección de obra, además del constructor. En cambio, en una obra menor no lo vamos a requerir. Esto va a impactar también en los costos, que es otro aspecto importante que necesitamos atacar para que la industria de la construcción produzca bienes que sean, desde el punto de vista de ustedes, que sean comercializables y que haya movilidad en el mercado. Y después tenemos permisos de obras para casos especiales, permisos para obras de remediación ambiental, permisos para obras catalogadas, permisos para obras simultáneas en una misma obra, por ejemplo, cuando se producen distintas intervenciones en un mismo edificio, porque hay distintas, por ejemplo, oficinas en un mismo edificio, que hay distintos equipos profesionales. Hay muchas veces que hay muchos problemas porque hoy la legislación reconoce nada más que un sujeto de responsabilidad, o sea, una parcela, una obra, y ustedes sabrán que por ahí en un edificio que está en construcción o que está en refacción se instalan distintas empresas en distintos pisos con distintos equipos profesionales. Digamos, esta es una problemática que se vive habitualmente en la construcción y que la legislación no permite desagregar. Después, permisos de obra en proyecto, que son la posibilidad de otorgar permisos de obra en forma prematura, es decir, con una menor cantidad de documentación y con menor cantidad de responsables. ¿Por qué? Porque la obra todavía está en proyecto, o sea, el permiso todavía está en proyecto, es decir, que uno puede tener el registro de una obra mucho antes de lo que se requiere hoy en día, que necesita un montón de documentación, pero ¿para qué? Para poder conformar un fideicomiso y poder asignar las unidades, para poder aplicar a un crédito bancario de financiamiento. Es decir, este es otro aspecto que es muy importante a partir de tener la posibilidad de tener un permiso de obra en proyecto. Después también estamos incorporando la posibilidad de reconocer distintos sujetos de responsabilidad dentro de los proyectos, es decir, aparecen gerenciadores, revisor de proyectos, son todas cuestiones bastante específicas de las responsabilidades dentro de las obras, pero que nos permiten identificar estos responsables y tener más claridad y hacer más transparentes las relaciones que existen entre los distintos actores de la construcción. También vamos a registrar obligatoriamente a las empresas constructoras que construyen los edificios, que hoy no están obligadas a registrarse. Es decir, estamos tratando de, por un lado, reflejar la realidad de la industria de la construcción y haciéndola más transparente. ¿Para qué? Para que haya menos conflictos, o para que cuando haya conflictos sean más fáciles de resolver, porque los responsables de cada materia están bien identificados con sus alcances en forma muy clara en la documentación pública, que son los registros de obra. Entonces, esto es muy importante desde el punto de vista legal. ¿Para qué? Para que el sistema, para que todo el proceso funcione en forma más ordenada y mucho más clara, y en ese sentido la administración pública de alguna manera tiene la responsabilidad de ordenar toda esa información para que los privados se peleen menos.
Bien, respecto de las... Ya entramos en el capítulo de los proyectos de las obras. Yo hablo, ¿me escuchan siempre o porque me acerco al micrófono? No sé si estoy hablando bien o... ¿Se puede sacar? Más fácil, ahora sí. Bueno, respecto de las características de los proyectos, ¿querés contar un poquito vos, Vero? Bueno, les paso, ella es más simpática, así que les paso el micrófono a ella. Gracias. Hola a todos, buenas noches. Bueno, cuando hablamos empezamos en la etapa del proyecto. A partir del título, el título 3 del código habla de todo lo referido al proyecto y uno de sus principales artículos tiene que ver con la guía y orientación de la estética urbana. Esto, si bien hoy en el código vigente aparece y está el reflejo que tiene la guía y la orientación de la estética urbana, está vinculado a una época en la cual fue diseñado el código. Nosotros continuamos con estos artículos de una manera ayornada a la realidad y que tiene que ver con la responsabilidad de construir el patrimonio del futuro, ¿no? El código, por lo general, no establece lineamientos muy antiguos. Nosotros lo que hicimos acá fue actualizar los lineamientos vinculados a las nuevas construcciones, ¿sí? No establecemos cómo deben ser, pero sí algunos lineamientos a tener en cuenta en construcciones nuevas que aparecen hoy en una ciudad que está heredada, ¿sí? Hoy la ciudad ya está construida, en estos 70 y pico de años se construyó con un código y las construcciones que aparecen, lo que nosotros queremos como organismo es que se puedan insertar en este medio de una manera armónica y que no desnaturalicen el patrimonio que hoy tenemos construidos. En función a eso también incorporamos algunas leyes que fueron apareciendo en el transcurso de los años que tienen que ver con los aires acondicionados, ¿no? En los últimos años aparecieron todas las unidades exteriores, las instalaciones, que el código vigente, por supuesto, que no establece ninguna norma referida a esas instalaciones, porque en esa época no existían estas instalaciones. Entonces, nosotros lo que hicimos fue incorporar lineamientos vinculados a la aparición de estos equipos en las fachadas y regular también la aparición de estas instalaciones que son nuevas en las edificaciones. A su vez también hay otras leyes que están vinculadas a las leyes de publicidad y demás, que nosotros incorporamos parte de ellas también el control de las cortinas de enrollar, ¿sí? Y de los equipos, de los motores de las cortinas de enrollar. Esto tiene que ver más que nada con los locales comerciales. Hoy si uno, ¿no?, mira en su entorno, aparecen, ¿no?, los motores de las cortinas de enrollar de la línea oficial para afuera. Eso queremos que, obviamente, es un daño muy grande estético para el nuevo código, lo incorporamos para que puedan, ¿no?, incorporarse en los interiores y a su vez las cortinas de enrollar que puedan aparecer del lado de adentro de las vidrieras y que a partir de estar del lado de adentro de las vidrieras puedan dejar de estar hoy invadidas por el vandalismo, los grafites, etcétera. Después aparece un capítulo que es totalmente nuevo, que tiene que ver con la preservación patrimonial. Hoy muchísimas obras están ligadas a la preservación patrimonial, ¿no?, a intervenir en edificios existentes. Obviamente esto no existía en el código, pero hoy creo que la mitad de las obras tienen que ver con obras en edificios protegidos. Entonces incorporamos un capítulo nuevo en donde también establecemos los grados de intervención de acuerdo a lo que dice el código urbanístico, ¿no? El código urbanístico tiene la catalogación de las obras y nosotros, de acuerdo a esa catalogación, establecemos los grados de intervención, que son las operaciones que se pueden hacer de acuerdo a su valor, ¿sí? Y a su vez definimos criterios de actuación. Después en el reglamento aparecerán las técnicas vinculadas a la preservación patrimonial. Habitabilidad, accesibilidad y salubridad es casi el gran contenido que uno tiene que barrer para poder diseñar un edificio. Esto obviamente no es un código 100% nuevo, tomamos
la redacción que tiene el código vigente. Hicimos algunas modificaciones vinculadas al diseño universal. Hoy hablamos de diseño universal, que es lo que planteó esta gran modificación con la incorporación de la Ley 962, que es de accesibilidad, que a su vez ha dejado algunos baches, y a partir de todos estos años se siguieron profundizando los temas vinculados a accesibilidad, y nosotros trabajamos con el diseño universal, mejorando algunos lineamientos de esta ley. También acá incorporamos la consideración de los grados de intervención en edificios existentes, que tienen que ver, ¿no?, con que los edificios sean accesibles, pero dentro del marco que sea posible. Salubridad, cuando hablamos de salubridad, es el capítulo que habla de los baños, ¿sí? Y acá el gran planteo como la gran modificación está vinculado a la perspectiva de género. Hoy el código vigente habla de baños, cantidades de baños de hombres y cantidades de baños para mujeres. Nosotros incorporamos la perspectiva de género, que está vinculada a hablar de cantidades sin diferenciación de sexo, ¿sí? Para algunos usos, para las escuelas no, para los sistemas educativos no, pero para los otros usos en general sí. A su vez se incorpora el tema del baño familiar también para determinados usos. Hoy son necesidades que, si bien no están en el código, en algunos lugares se están incorporando, pero las debemos incorporar para que puedan, ¿no?, en los shoppings o en algunos lugares de uso masivo, que aparezca el baño familiar, y de esta manera un padre puede llevar a una hija a un baño y viceversa. Y a su vez tuvimos replanteos que están vinculados con el diseño universal en función de la bañera. No sé si ustedes saben, pero la bañera es obligatoria en todos los baños, ¿sí?, salvo en el toilet, pero es un artefacto que es de obligación porque el código lo dice, y entendemos que casi todas las modificaciones de los baños eliminan la bañera, y a su vez es un obstáculo para las personas mayores, no solo las personas con discapacidad, sino que para las personas mayores, para los niños, o para una cuestión relacionada a un gusto, entendemos que no debe ser obligatoria. El bidet también lo establecemos como no obligatorio, sino que es opcional. Esto no implica que se modifica el tamaño o la dimensión mínima del baño, sino que puede o no estar, y también está vinculado con el diseño universal, como criterio dentro del diseño universal, y el mingitorio también como no obligatorio, que está vinculado a la perspectiva de género. Y luego se ampliaron, este es un tema que lo venimos trabajando y creo que acá también va a ser, ¿no?, un tema de interés a charlar después, que es la exigencia de la vivienda de encargado. Nosotros hicimos algunas modificaciones, ampliamos los mínimos y seguimos trabajando con el tema. Después hay un artículo, hay un capítulo que lo dedicamos exclusivamente a la seguridad, que no es que en el código vigente no se trata el tema de seguridad, sino que acá nosotros lo que hicimos fue como ordenarlos y bajarlos a un capítulo, ya que la seguridad en las construcciones tiene que ver, que están vinculadas a los riesgos, y muchas veces los riesgos están vinculados a las malas intervenciones o a los diseños o a los proyectos que no resuelven de una manera ordenada los riesgos. Clasificamos los riesgos, ¿no?, riesgos de impactos y de caídas o de atrapamiento, ¿sí?, que tiene que ver con los tamaños de los corredores y de los pasillos, riesgos causados por la iluminación inadecuada, las protecciones, ¿no?, la altura de las barandas. Todo esto nosotros lo clasificamos como riesgos, porque si uno no lo establece o no lo diseña de una manera criteriosa o de una manera inadecuada, puede ser un riesgo vinculado a las personas que lo habitan. Y dentro de este capítulo incorporamos el sistema de prevención y detección de incendio, que hoy, si alguno conoce el código, hoy aparece como una instalación, ¿no?, que solo apaga el fuego y no como un sistema. Nosotros lo entendemos a partir de ahora como un sistema de prevención y detección previo al
apagar el incendio, y establecemos exigencias básicas que después en los reglamentos técnicos van a estar desarrolladas. ¿Sí? El capítulo de usos es un capítulo que hoy existe, que es el capítulo, creo que el 8 en el Código vigente. Es un capítulo que está vinculado 100% a los usos del año 40, que nadie lo lee, porque si alguien necesita diseñar algún edificio con algún uso específico, les aseguro que no está, o tienen que hacer un maduradero, no sé, de bananas, o un depósito de huevos, ese tipo de cosas dice el Código vigente. Nosotros, este es un trabajo de actualización que estamos trabajando con otros ministerios y con gente especializada, en donde estamos trabajando en la actualización de los usos. Lo primero que hicimos fue alinearlo con los cuadros de usos que trabajan los otros ministerios, que trabaja el Código de Planeamiento Urbano. Entonces hablamos de usos actuales que aparecieron en la ciudad en todos estos años. Estos usos aparecen en el Código y tienen, los que necesariamente necesitan alguna prescripción específica, aparecen detallados en este capítulo. Incorporamos nuevos usos también, como ser la movilidad sustentable. La movilidad sustentable es un proyecto, ¿no?, también del gobierno, que lleva unos años, ¿no?, la incorporación de las ciclovías y demás, que es tendiente a eliminar cada vez el auto de la ciudad, con la incorporación de otros medios alternativos. Uno de ellos es la bicicleta. Hay una subsecretaría que trabaja la movilidad sustentable y que ellos tienen su propia reglamentación, que están trabajando en incorporar estacionamientos destinados a bicicletas. Hay un reglamento que tiene ya unos años, que es obligatorio en los garages tener un espacio destinado para las bicicletas. Nosotros incorporamos dentro del uso de garage el estacionamiento para bicicletas con sus prescripciones específicas. Bueno, sustentabilidad creo que es un tema hoy muy nombrado por todos y poco implementado, salvo en algunos edificios que tengan premio o que busquen algún cartel específico. Nosotros hablamos del diseño sustentable y que está vinculado a la arquitectura bioclimática. Esto tiene varias aristas, este capítulo. Uno tiene que ver al diseño propiamente de las construcciones, ¿sí?, a los tratamientos de las fachadas y de los muros divisorios, y a su vez nosotros establecemos algunos requisitos mínimos. Acá nosotros hicimos un trabajo de articulación y de trabajo conjunto con el Código Urbanístico, en donde el Código Urbanístico lo que va a establecer a través de un mapa son áreas de riesgo hídrico y zonas de islas de calor, en donde algunos de estos requerimientos va a ser obligatorios en algunas zonas de la ciudad. No todos van a ser obligatorios, sino que algunos se va a tener que cumplir, ¿no?, para bajar el impacto ambiental. Nosotros lo que hacemos en el código, incorporamos y los nombramos y establecemos los lineamientos básicos a cumplir por cada uno de estos requisitos. En algunos usos van a ser obligatorios, los usos que tengan un impacto de consumo energético muy alto, por ejemplo, un supermercado, y el resto van a estar más que nada asociados a las zonas que les nombraba anteriormente. Si bien hay algunas de estas, el manejo de aguas de lluvias y los sistemas de ralentización hoy están incorporados en el código, que fue a través de una ley, pero no está reglamentada. Entonces básicamente al no estar reglamentada nadie la cumple o nadie la implementa, igual que la ley de techos verdes, ¿sí? Hay una ley de techos verdes que salió hace unos años, pero nadie la cumple porque no existe la reglamentación para poder implementarla. Y este es el último capítulo, que tiene que ver con la vida útil de la obra. El código hoy habla de conservación de algunos elementos, ¿no?, que son propios de las ornamentaciones y demás. Nosotros hoy entendemos, y creo que todos entendemos, la conservación
de un edificio a través de ciertas técnicas o de ciertos procesos que hay que llevar adelante durante la vida útil de la obra. Nosotros incorporamos este capítulo que lo llamamos conservación y mantenimiento preventivo. Cuando hablamos de conservación, queremos que la conservación no se confunda con la preservación, sino que sea a través de que una obra esté bien conservada a partir de su buen mantenimiento. Muchas veces sucede que los edificios no son mantenidos porque les falta lo que comúnmente se llama manual, ¿no? Uno cuando compra algún electrodoméstico viene con un manual de mantenimiento, los edificios no, y uno como arquitecto tiene la responsabilidad por 10 años y entendemos que está asociada a la falta de un manual de mantenimiento de la obra una vez concluida. Entonces, en este capítulo nosotros establecemos cuáles son esos requerimientos vinculados a el plan de mantenimiento del edificio una vez que se termina la obra. ¿Sí? Una vez que termina la obra y se empieza a habitar, esa obra va a tener un plan de mantenimiento que va a estar a cargo de los responsables del edificio, de los propietarios, para evitar el deterioro por falta de un correcto mantenimiento. Y después están incorporados también en este capítulo los mantenimientos que son fiscalizados hoy, que son los que comúnmente son los únicos que se realizan en los edificios. Innovación y creatividad, nosotros lo vemos como una oportunidad, ¿no? La oportunidad de tener los reglamentos técnicos están vinculados a que en el futuro se pueda seguir innovando y se pueda aportar o se pueda apoyar la creatividad de muchos profesionales que pueden estar pensando soluciones alternativas o materiales alternativos que hoy el código no lo permite. Hoy básicamente ni siquiera las paredes de los sistemas de construcción liviana no están permitidos. Entonces es muy engorroso hoy poder aprobar algún material o algún sistema vinculado a una innovación tecnológica y poder aplicarlo en las construcciones. Esto tiene que ver básicamente con el reglamento técnico o los reglamentos técnicos que van a permitir una actualización periódica. A través de todos estos años el código no admitió ascensores sin sala de máquina o ciertos tipos de normas vinculadas a la seguridad de las instalaciones, porque es un código que está cerrado y modificarlo es un proceso muy largo, y los reglamentos técnicos lo van a permitir, ya que van a poder ser actualizados periódicamente con un proceso que está establecido y determinado por el Poder Ejecutivo, pero va a favorecer la innovación tecnológica y la actualización de los sistemas y de las normas. Bueno, y esto es casi siempre empezamos contando esta parte, que es la parte más importante de todo nuestro código. El código, la reformulación y esta actualización del proyecto del código partió de la participación. Nosotros ahora estamos en la segunda etapa del proceso participativo, pero durante más de un año y medio para atrás empezamos a poner a consultar a través de mesas de trabajo, con profesionales, con la universidad, con los consejos de arquitectura, a empezar a entender cuáles eran todos los problemas que tenía el código y poder transformar todas esas quejas en aportes para poder llegar a un primer borrador, que fue el primer borrador que lo colgamos en la página web del Ministerio en febrero, en donde también lo presentamos, lo hicimos público, ¿no? En febrero, el 15 de febrero, presentamos ese primer borrador así como estaba, para que pueda seguir siendo evaluado, leído, y que nos vuelvan a aportar material para poder mejorarlo. De hecho, al mes y medio volvimos a subir una segunda versión que es superadora de la primera, que todo ese trabajo del proceso participativo es el reflejo de estas versiones mejoradas. Y hoy
Al día de hoy tenemos una versión superadora de la segunda versión y creemos que es la que casi es la más ajustada, que tiene que ver con esta segunda etapa, que es una segunda etapa que nos ha llevado muchísima dedicación. Fuimos a 15 comunas, las presentamos primera y segunda vuelta, lo presentamos y en la segunda vuelta recibimos todos los aportes y dialogamos sobre aportes e inquietudes que tenían no solo el usuario del código, porque el código es una ley exclusiva, pero nosotros la queremos difundir para que deje de ser exclusiva y la pueda conocer también todo el mundo. Eso nos ha dado también muchísimos aportes. Pasamos por las villas, por las instituciones, por la academia, en la facultad, lo pusimos también en crisis en las universidades, donde los alumnos desde su visión de investigadores y estudiantes y pensadores de los temas así más liberados que uno como profesional, nos han hecho también muchísimos aportes y bueno, y hasta aquí llegamos. Hoy estamos acá. Sí. Acá está el link donde pueden bajar el código y pueden leerlo, darnos su parecer, sus inquietudes, sus aportes. Nosotros entendemos esto como un proceso, estamos en la mitad del proceso, estamos muy orgullosos de que el código haya cambiado mucho desde aquel primer texto que nosotros elaboramos. A principio de enero compartimos el primer borrador con todas aquellas instituciones y organizaciones que nos habían ayudado durante el año 2016. En febrero llegó con muchas modificaciones, después, como decía recién Verónica, pero lo más importante es que sigue cambiando. Todavía falta la instancia legislativa, donde también tendrá mucha discusión, debate, aportes, pero queremos que el código sea producto de un trabajo colectivo, porque no alcanzamos a hacerlo todos, porque creemos que una mesa de trabajo no es la dueña de la verdad. La verdad la construimos entre toda la comunidad, y porque es un código que le sirve a los profesionales, que le sirve a la industria, pero también le sirve a la comunidad. Hay cuestiones del código que son obligaciones para los propietarios también, cuando hablábamos de la conservación. O sea, hay muchas cosas que impactan en el bolsillo de los propietarios. O sea, es un código que impacta en la industria de la construcción, pero que impacta en la industria del habitar, y en eso estamos todos. Nadie se escapa de este código. Como usuarios, todos vivimos en algún lado, salvo que no vivamos en la ciudad de Buenos Aires. Pero la verdad es que por eso es tan importante que nos involucremos, que tratemos de participar y de hacer poner nuestro granito de arena. Nosotros estamos muy orgullosos, sobre todo del proceso, porque creemos que vamos a lograr el mejor código posible. Obviamente va a ser muy perfectible, justamente lo estamos diseñando para que sea perfectible en una forma dinámica. Por eso les decía al principio, este es el aspecto más importante de esta nueva redacción, que sea ajustable, que sea moldeable a la par de la evolución de nuestra industria, con la posibilidad de incorporar todas esas realidades que se van modificando permanentemente para que sea moderno. El signo de nuestro tiempo es el cambio, y en ese cambio tenemos que tener los instrumentos preparados para poder admitir ese cambio sin que generen crisis, sino que generen desarrollo, que generen progreso. Bueno, esta es la presentación general. Les paso el micrófono para que planteen las dudas, para que planteen las propuestas, y por supuesto queda el canal abierto, independientemente del tiempo. Ahí quedó el mail donde pueden enviarnos cualquier otra inquietud o otra pregunta que quede en el tintero. Acá.